Maravilloso. Que alguien se deje su micrófono, porfi, conectado, así vamos bien con lo de los ruidos. Bueno, me quedé hablando sola. La cuestión es que lo que estaba diciendo es que si se trata de una raíz de índice impar, vamos a encontrar tanto para valores positivos como negativos una solución. Así que en este caso, excepto que esté condicionada por alguna otra cuestión, no tendríamos ningún impedimento. Podríamos ponerle cualquier real, ya sea positivo, negativo, cero, si nos íbamos a encontrar con el resultado. Bueno, esto en cuanto al dominio es como una especie de pseudo machete para tener en cuenta estas cuestiones que son las que nos van a ayudar a definir el dominio de esa función. Vamos con las asíntotas. Para las asíntotas nosotros habíamos visto la posibilidad de calcularlas, de determinarlas usando límites, ¿sí? Y acá vamos con asíntotas. Dentro de las asíntotas teníamos tres tipos de asíntotas. Asíntota vertical, la calculábamos como el límite cuando x tiende a un punto A. ¿Qué era ese punto A? Y por ejemplo, el valor que anula el denominador, ¿sí? En el caso de una función racional, por ejemplo. En ese caso podríamos llegar a encontrar una asíntota vertical. Límite cuando x tiende a A, ¿de qué? De esa función. Si eso nos daba como resultado infinito, entonces decíamos que en x igual a ese valor, a A, hay asíntota vertical. Esto que estoy recuadrando es importante porque cuando les pedimos hallar la ecuación de la asíntota, la forma de expresar la ecuación es esta: x igual a ese número en el cual yo puedo trazar esa asíntota vertical. ¿Está bien? Si la función es continua en todos los reales, no vamos a encontrarnos asíntotas verticales, ¿sí? Acá se los aclaro. Si f de x es continua para todo x, no tiene asíntota vertical. Podría ser el caso de una polinómica. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué otra asíntota teníamos? Asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal, buscábamos el límite cuando x tiende a más y menos infinito de la función. Si eso nos daba un número, ojo, no tiene por qué ser ese valor. Yo pongo acá A como que fuera un número. ¿Qué decíamos? Que en I igual al valor ese que nos daba ese límite, y ahí tenemos la ecuación, es donde tenemos la asíntota horizontal. Y la otra asíntota que podría llegar a presentar una función, y en particular qué funciones son las que nos hacen suponer para las que vamos a encontrar este asíntota oblicua, y aquellas funciones racionales donde el numerador es un grado mayor que el denominador. Como es una asíntota oblicua, en realidad la asíntota tiene ecuación de recta, m por x más b. Y ahí es donde entraba la cuestión de los límites para determinar la asíntota. Para encontrar m, hacíamos el límite cuando x tiende a más o menos infinito, y había que hacer la división entre f de x y x. Calculábamos el límite de esa expresión. Y para encontrar el valor de la ordenada, es también el límite con x tendiendo a más y menos infinito, pero hacíamos la función menos el valor que encontramos acá para m por x. ¿Está bien? ¿Qué aclaramos? Que si m nos da 0,
no hay asíntota oblicua, ¿sí? Puede ser que en algún caso sospechemos que hagamos todo el desarrollo y decimos, uy, pero bueno, me da 0. Y bueno, eso me dice que no tengo asíntota oblicua. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Esto es repasito, ¿sí? Del primer práctico, pero que tiene que ver con el análisis de funciones, porque si bien no está en el primero o segundo ejercicio, tenemos análisis completo de funciones un poquito más avanzado del práctico. ¿Qué más vimos? Vimos la paridad de una función. Y eso no ahora, sino en Mateo 1, pero ahora retomamos con todo este análisis. Así que también viene bien. En realidad, cuando cursan Mate 2, antes de dar el final de Mate 1, como todas estas cuestiones las volvemos a retomar, ayuda también al final, para tenerlo un poquito más claro. Bueno, con respecto a la paridad, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, determinar si una función es par o impar. ¿Cuándo pasaba cada una de estas cosas? Decíamos que la función es par si verificábamos que f de x era igual que f de menos x, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener la fórmula. En la fórmula, aparte, reemplazamos por menos x y vemos qué nos queda. Si la expresión final, después de haber reemplazado por menos x, nos da como la inicial, decimos que esa función es par. Independientemente o no de que sea par, hay que analizar si es impar. Y para eso, la condición es la misma que antes, pero le cambiamos el signo al segundo miembro, ¿sí? Esa es la condición de una función impar. Bueno, además de esto lo borro, que nos quedó de antes, analizamos la intersección con los ejes. Bueno, la intersección puede ser, tenemos dos ejes con el eje X. ¿Cómo hacemos para encontrar la intersección con el eje X? Lo que hacemos es igualar. ¿Igualar qué cosa? F de X igual a 0 y de ahí despejamos. ¿Qué hacemos para encontrar la intersección con el eje Y? Lo que hacemos es evaluar f de 0, ¿sí? Reemplazo la x por 0 y hago la cuentita. Eso a modo de resumen. Y ahora sí nos vamos a ir metiendo un poquito más en, y ahora busco el práctico, en lo que tenemos en los primeros ejercicios. En el primero nos pedía encontrar la recta tangente y la recta normal. Bueno, lo de recta tangente lo estuvimos trabajando en realidad, ¿sí? Vamos a buscar algún ejercicio, a ver, tengo la guía a mano, por acá. Acá lo tengo. Bueno, recta tangente y normal. Borro. Todavía nos están faltando algunas cuestiones. La parte de extremos relativos, crecimiento, decrecimiento, pero bueno, hasta acá como un análisis y ahora vamos a ir viendo lo demás que vamos sumando de este práctico nuevo. Recta tangente y recta normal. Para los que no les suena demasiado, la recta tangente, bueno, ya la mencionamos varias veces. ¿Qué es la recta normal? Y la recta normal es la recta perpendicular. No, Cami, todavía no lo subí. Se lo subo ahora después de clase o durante la tarde se los voy a estar subiendo. Creo que subí el práctico que seguía en Mate 1 y me parece que el de ustedes no lo llegué a subir. Creo que no. Pero igual normalmente vuelvo a chequear y bueno, me pongo con eso.
Como les decía, la recta tangente es la que ya mencionamos porque cuando calculamos la derivada lo hablamos, y la recta normal es la recta que resulta perpendicular a esa tangente. ¿Está bien? Bueno, a ver, ejercicio. Por ejemplo, el 1b. Teníamos f de x, es una cuadrática. Para pensarlo está bueno, porque es un caso donde se trata de una función que ustedes reconocen. Y nos decía calcular la recta tangente y normal en x0 igual a 2. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, si pensamos la ecuación de la recta, le pongo it de tangente, sería m por x menos x0 más y0, de donde m va a ser la derivada en el punto x0, ¿sí? x0 y 0 van a ser el punto en el que estamos pensándolo, x0 y 0. Ahora, el ejercicio nos dice cuánto vale x0. ¿Cómo hacemos para encontrar el y0? Bueno, reemplazamos la función f de x en la x por ese valor. Entonces, el y0 va a ser f de x0. Si yo hago la cuenta, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 2 me da 2, 2 más 1 me da 3. Entonces, cuando yo pienso en el punto x0 y 0, estoy pensando en el punto 2, 3. ¿Sí? Con esto, completando esa ecuación, yo ya tendría la ecuación de la recta tangente. Pero lo que necesito primero es decir, bueno, si tengo que encontrar f' de x0, primero que nada tengo que encontrar f' de x. Y eso lo busco derivando. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos x, menos 1. Derivada de 1, 0. Bueno, terminé de derivar. ¿Qué hago ahora? Busco cuánto vale en x0, o sea, en 2. Y hago la cuenta. 2 por 2 me da 4, menos 1 me da 3. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me dice que m, la de la recta, esta m vale 3. Entonces, con esta fórmula, este m y el punto P0 que habíamos dicho que era 2, 3, con todo esto voy a completar en la ecuación. Entonces me va a quedar que la recta tangente es m, que vale 3, este 3, por x menos, este es x0, este es y0. X menos x0 más y0. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y distributiva y ya estamos. La y tangente va a ser 3 por x, 3x, 3 por menos 2, menos 6, más 3. Si reagrupamos acá, nos queda que la tangente es 3x menos 3. Encontré la recta tangente a esta función en el punto x02. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y no solo nos pide la tangente, sino que nos pide la normal. Bueno, ¿y qué diferencia tenemos entre la tangente y la normal? Si esta es la tangente, voy a correr esto, así lo aprovecho a escribir acá. F' de x0. La y normal, si esto es 1 sobre m, perdón, si eso es m, la normal va a ser menos 1 sobre m. Acuérdense que la normal es la perpendicular. La condición de perpendicularidad es que la tangente se invierte y se considera la opuesta, se cambia de signo. El resto de la fórmula es la misma. Entonces lo único que hay que hacer es pensar que este 3 ya no va a ser 3, sino, lo escribo por acá, y bajo un cachitín ahí, la y normal va a ser
menos 1 sobre 3, menos 1/3, por x menos x0 que es 2, más 3. Si hacemos cuentitas, nos queda menos 1/3 de x, menos 1/3 por menos 2, me queda más 2/3. Y 2/3 más 3 sería 2/3 más 9/3, son 11/3. Ojo porque ya hice toda la cuenta juntita, ¿eh? La escribo, pensé que no me daba, ahora que miro ahí veo que tengo espacio, la escribo para que no se me pierda. 2/3 más 3 y la escribo acá abajo. Entonces, la I normal es menos 1/3 x más, y el resultado de esta suma es 11/3. Ahí estamos. Bueno, tenemos entonces la función, la tangente en x0 igual 2 y la normal. Vamos a tratar de hacer el gráfico. Me voy a quedar con esto. Voy a escribir acá la I tangente para borrar. 3x menos 3. Y la normal, menos 1/3 de x. Ahí, más 11/3. Bueno. Uy, mensajes. Ya, no sé en qué momento, Pablo, dijiste. Bueno, nada. ¿Puedo borrarles? ¿O están copiando? Bueno, nadie gritó, así que voy borrando despacito. Me quiero quedar con eso para hacer un gráfico, lo más lindo que me salga. Vemos ahí, dejo eso un cachitín porque a lo mejor todavía están terminando de copiar. A ver, necesito, a ver, ¿dónde tenemos? Va a cortar en 1, así que, bueno, calculo que por acá me va a sobrar el espacio. De paso, repasamos un poquito cómo graficar y todo eso. Ahora tengo el 0, 0. Bueno. Bueno, fíjense, tenemos una cuadrática de concavidad positiva, así que van a apuntar hacia arriba las ramas. En el 1 tengo la ordenada al origen, la intersección con el eje X. Así que yo sé que mi función va a pasar por ahí. ¿Dónde va a cortar? Y, ¿cómo hacemos para saber dónde va a cortar? Tendríamos que buscar las raíces. Una forma es con la fórmula resolvente, ¿sí? Pero, si hacemos la parte de adentro de la raíz, ¿recuerdan que es el discriminante? Menos b cuadrado menos 4 por a por c. Bueno, yo miré a simple vista y dije, bueno, b vale menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 4 por a es 1 y c es 1. Fíjense que esto me queda menos 3. Y si pienso que eso es lo que va dentro de la raíz, el menos 3, el discriminante, esto no existe. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que no se va a cortar con el eje X. Así que la función la voy a tener del eje X hacia arriba. Por lo tanto, raíces no tiene, no existen las raíces para esta función. Profe, Sí. creo que eso es porque si era mayor a 0 tenía 2 raíces y si era igual a 0 tenía una sola. Y si era ¿Puede menor, ser? como recién, exactamente. Sí, sí, sí. Y si es menor no tiene ninguna. Tal cual como lo terminás de describir vos.
Por eso le decimos discriminante, nos permite discriminar en qué posición me encuentro la cuadrática, si cortando, eligen los puntos, tocando en un punto o no cortando, como es este caso. Bueno, ¿a qué más podemos recurrir? Y al eje de simetría. El eje de simetría era menos b sobre 2 por a. Bueno, menos b. Menos 1, me queda 1. A vale 1. 2 por 1, 2. Un medio. Así que acá voy a tener, bueno, ahí me quedó medio panzón, mi eje de simetría. En un medio tengo el eje de simetría. Bien. ¿Qué hago entonces? Una de las opciones es decir, bueno, si yo sé que acá tengo un medio, ahí va a estar el vértice. Y busco la imagen para un medio, entonces sé exactamente dónde lo voy a tener. A ver, un medio al cuadrado me da un cuarto. Un cuarto menos un medio más 1. Esto me da menos un cuarto más 1, 3 cuartos. O sea, en 0,75 por acá voy a tener el vértice. Como yo sé que esta función es simétrica con respecto al eje de simetría, de acá a acá tengo media unidad, de acá a acá tengo media unidad, entonces ahí puedo poner el simétrico de ese valor. Yo voy a trazar así medio aproximado, pero para el 2 me interesa particularmente encontrar la imagen como corresponde para que después el dibujito me quede lo mejor posible. Entonces busco la imagen para 2. Ya la habíamos encontrado para 2. ¿Se acuerdan que nos había dado el punto P0 para 2, 3 nos había dado, ¿sí? Así que esta imagen la tengo. Digamos que la función que va a venir por acá. Como es simétrica, este punto tendría que estar acá. Ahí está. Bueno, ya tenemos dibujada nuestra función. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y vamos a tratar de graficar las rectas. La primera tiene ordenada menos 3. Acá. Parto de ahí, ¿sí? Y como la pendiente es 3 sobre 1, me corro una unidad y subo 3. Corta por ahí. Para dibujar un puntito más, me corro 1, subo 1. Fíjense que me está dando justamente donde corte. Vamos a tratar de hacerla en color. Y acá es donde la profe empieza a esquivar. ¡Oh! Pasamos justito. Miren, esto no se repite. ¡Buah! Increíble. Esta es la recta tangente. Y tangente, y la fórmula es 3x menos 3. Fíjense que tiene pendiente positiva, ¿sí? Está tocando nuestro punto de interés. Es exactamente lo que estábamos buscando. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando esta es la que dibujé en rojo? Vamos a dibujar en verde la otra. Cuando queremos dibujar esta, lo mismo, arrancamos por la ordenada. 11 dividido 3 nos da 3,66, ¿no? Un poquito menos de 4. Digamos que partimos de acá. Ahora, de ahí contamos 3 unidades hacia la derecha y bajamos una, acá. Fíjense que me quedó como, me di cuenta que me quedó un poco alto, si no, no iba a pasar. Ahí. Bueno, lo mismo lo puedo repetir. Fíjense esto, ¿no? Que esta distancia, la que está separado, desde ahí yo cuento una unidad. Cuando miro tengo que tener cuidado con eso. Acá me quedó, bueno, ahí, mazo. Un poquito más abajo incluso creo que era. Dividido en 3 partes. Y ahí estamos cuando el fibrón empieza a borrar en lugar de escribir. Bueno, supongamos que me quedaron esos 2 puntos. La idea es trazar la recta y verificar qué pasa por el punto de interés. Y acá parece que me tomé ahí está.
Tomé un vaso de vino, parece. Bueno, ahí estamos. Esta sería la recta normal. Bien, fíjense que siempre les queden perpendiculares. Si ustedes ven que el gráfico quedó notoriamente formando ángulos que no son de 90 grados, desconfíen del cálculo, ¿sí? Si no tienen escuadra, bueno, prueban con la esquinita de una hoja que quede lo mejor posible. Al tener hoja cuadriculada, esto siempre se ve facilitado. Así que bien. Esta es la idea entonces de recta tangente y recta normal, que bueno, de alguna manera lo estamos retomando. ¿Qué más tenemos? Tangentes horizontales y verticales. A ver, me están haciendo alguna pregunta. ¿Cuándo se sube la clase de hoy? Mira, la clase, normalmente lo que hacemos... esperen porque me están preguntando antes el punto 2/3. No, este punto, 2,3, en realidad lo que nos pedía la función era estudiar acá, en x0 igual 2. Ahí dice el icono. Bueno, si yo sé cuál es x0, f de x0 es f de 2. Busco la imagen para 2. Entonces reemplazo acá y digo 2 por 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 más 1, 3. Ahí es que vale 3. Por eso el punto 0 es 2 de x. 2 de x0 sería 3 y 0. Bueno, sigo leyendo. ¿Cuándo se sube la clase de hoy? Bueno, como les decía, ahora cuando terminamos la clase, yo vuelvo a entrar al aula, reviso, chequeo las preguntas, lo que necesitan, esto de la guía, y voy guardando los archivos en el drive que usamos para Mate 2. Después de ahí, tengo que pedirle a Patricio, que es el que siempre está pendiente de subir los videos de ustedes, que tenga un ratito, y que lo ponga un ratito o largo, porque lleva tiempo. Él se toma la molestia de ponerles, vieron el índice en el índice del video, qué cosas estamos viendo, para que ustedes lo encuentren más fácil. Entonces, bueno, eso también le lleva tiempo a él, que también lo tiene que disponer. Y en cuanto se dan todas esas condiciones, ya tienen la clase. Normalmente él trata de tenerlo todo listo en el mismo día, pero bueno, siempre pueden surgir cosas que no dependen de uno, como un corte de luz, y ya uno lo que prometió ya por ahí no lo puede cumplir. Pero bueno, siempre tratamos de que tengan las cosas de la grabación de la clase el mismo día. Y a ver, vamos a seguir leyendo. Camila le responde al compañero que preguntaba por el 2,3. Genial, Camila, ahí atenta. Tal cual. El x igual a 2 lo da el ejercicio. El valor de y lo calculamos con la fórmula. Ahí está. Bien. Bueno, pero viste, Reina, eso yo me conozco, digamos, no puedo mentir, es innegable lo que me pasa con los gráficos. Basta que diga, tiene que pasar por acá para que haga camino alternativo siempre, siempre, siempre. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es tomárselo con humor, porque si no, ya a esta altura deberían salirme y sin embargo le esquivo siempre el punto gráfico. Bien, avanzamos. ¿Con qué dije que seguíamos? Con recta tangente. ¿Dónde estamos? Ejercicio 2, acá. Tangente horizontal y tangente vertical. Muy bien. Borramos. Y nos vamos a tangente vertical y horizontal. Bueno.
¿Qué pasa para calcular o qué tenemos que pensar para calcular las tangentes? Bueno, si nosotros pensamos que la tangente, su pendiente, la pendiente de la tangente, la da la derivada en ese punto, ¿sí? Entonces, si queremos tangente horizontal, la derivada va a tener que valer 0, ¿sí? Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar? ¿Para qué valor de la función derivada eso nos da 0? ¿Está bien? Entonces, en el caso de recién, ejemplo, teníamos y igual x cuadrado, me olvidé el ejercicio que hemos hecho, menos x más 1. Bueno, habíamos hecho la derivada, ¿sí? F' o I' era 2x menos 1. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, si esa derivada la igualamos a 0, ¿qué estaríamos haciendo en realidad? 2x menos 1 igual a 0. Entonces, x, ¿cuánto valdría? Bueno, despejo. X igual a 1/2. ¿Está bien? ¿Qué pasaba en x igual a 1/2? ¿Se acuerdan el dibujito que hicimos? Teníamos una gráfica así. Esta era f de x. ¿Qué nos decía? Que ahí, cuando... Ups, voló el fibrón. Cuando yo tenía... Miren, voy a agarrar una reglita. No sé si es transparente, no sé si se verá. Vi una rosa ayer y no sé dónde fue. Bueno, si yo tengo la tangente, no se ve nada. Vamos con virome. Tengo la tangente a la curva, va tomando diferentes posiciones según el lugar, llega un momento en que queda horizontal. Y después, si sigo el recorrido de la función, vuelve a retomar con otra pendiente, que en este caso es positiva. Ahora, en particular, pasa esto, que en ese punto, ya casi escribía con la virome en el pizarrón, en este punto que es el 1/2, ocurre que la derivada de la función vale 0. ¿Sí? Fíjense, si yo reemplazo por 1/2, en la fórmula, acá la tiene como más visible porque fue donde la calculamos, cuando x vale 1/2, 2 por 1/2 me da 1. 1 menos 1 se hace 0 la derivada. Gráficamente vemos que ahí tenemos la tangente horizontal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en x igual a 1/2 hay tangente horizontal, ¿sí? ¿Cómo lo supimos? Bueno, porque ahí la derivada vale 0. Ahora, así como tenemos tangente horizontal, nos podemos preguntar qué pasa con el caso de una tangente vertical, ¿sí? En este caso es una función cuadrática, sabemos que crece de este lado hacia más infinito, de aquel lado también hacia más infinito. Por lo tanto, la gráfica no me va a permitir que exista una tangente que quede totalmente vertical, ¿sí? Para el caso de las funciones polinómicas, no hay en particular puntos donde esas derivadas me permitan encontrar tangentes verticales, ¿sí? Bueno, vamos a, puedo borrar, ¿no? Vamos a la expresión de la tangente vertical. Me quedé pensando, les iba a decir algo más de la tangente vertical, pero todavía no las definimos. Así que, bueno, vamos a eso. Bueno, para el caso de la tangente vertical. Parece que estamos
haciendo una publicidad de TV. A modo de resumen, ustedes tienen en el apunte la definición más extensa, pero a modo de resumen, ¿qué les digo? Que si yo tengo una función continua en un punto A, ¿sí? Y digo que x igual a es tangente vertical a la función f de x en un punto A, que es el que estamos queriendo mencionarlo, lo vamos a escribir como punto, donde tengo el valor de A, que es A, y el de la imagen f de A, con el mismo criterio que trabajamos antes, ¿no? Si teníamos x0, el valor de y0 lo encontramos como la imagen de ese punto. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que la derivada en el punto A por izquierda de ese punto se haga infinito con el signo positivo y por el lado izquierdo, por el lado izquierdo y por el lado derecho se haga infinito con el mismo signo. Fíjense, yo tengo el punto A acá. La derivada me tiene que dar más infinito de ese lado y más infinito de este lado. La derivada, ¿sí? F' en A. Más infinito y más infinito. O, y lo escribí en el medio, que la derivada, tanto por un lado como por el otro, me dé menos infinito. De vuelta. Se tiene que cumplir esta condición donde la derivada se haga infinita, con el mismo signo de infinito, tanto por un lado como por el otro, ya sea positivo o ya sea negativo. Si me diera infinito, Profe, mire que tiene el micrófono silenciado. ahí está, gracias, no sé en qué momento lo silencié. Bueno, como les decía, me había quedado hablando sola sin darme cuenta que no teníamos tiempo. Bueno, ¿con qué nos quedamos? Como para resumir, y lo retomamos la semana que viene porque implica que veamos algún ejemplo y que por ahí nos va a llevar bastante más tiempo. Para el caso de la tangente horizontal, es importante pensar que queremos encontrar un punto para el cual la derivada valga cero. ¿Por qué queremos que valga cero? Porque si tenemos inclinación cero, eso nos dice que estamos teniendo la pendiente de una recta horizontal. En cambio, para verificar la existencia de una tangente vertical a una función, lo que pedimos como condición es que la derivada, tanto a la izquierda como a la derecha de ese punto, nos dé infinito con el mismo signo. De los dos lados infinito positivo o de los dos lados infinito negativo. ¿Sí? Con eso, como condición, es que vamos a evaluar la existencia o no de una tangente vertical. Esto lo tienen con un ejemplo en el ejercicio 2, pero más allá de ese ejemplo, lo que les digo es que la semana que viene retomamos desde acá el análisis. Pueden hacer todo el 1, el 2, si lo leen también lo van a poder hacer. Y lo que pueden después resolver es, por ejemplo, del ejercicio 6, que les pide estudio completo, van a poder hacer toda la primera parte, dominio, asíntotas, paridad, intersección con ejes, y dejar para cuando avancemos el resto de los demás elementos de análisis.
¿Por qué les digo que avancen con estos? Porque el punto 6 es hiper largo. Después cuando lo vean cargado se van a dar cuenta. Es para cada función analizar todo esto que estuvimos viendo. Pero quería repasar por lo menos todos estos aspectos que analizamos de las funciones antes de meterme con la parte de aplicación de las derivadas para el análisis. Así que, bueno, entonces, repasamos. Pueden hacer ejercicio 1. La parte de extremos relativos y absolutos no lo llegué a explicar porque es lo que implica derivadas. Así que ejercicios 3, 4, 5 no los podrían hacer. Del 6 pueden hacer toda la parte que ya repasamos, ¿sí? Y por supuesto, están invitados a ir leyendo el apunte porque de hecho tienen ejercicios resueltos donde les da la pista de cómo poder encarar cada uno de los temas. Si están al día y quieren avanzar con eso, genial, buenísimo porque después, bueno, les va a quedar menos para ir completando. Pero, bien, sí, tal cual, Facu, exactamente. ¿Alguna pregunta, algo que quieran que aclaremos antes de despedirnos? ¿Listo? Bueno, tengan presente que la profe Laura les va poniendo en el aula los horarios en los que se pueden encontrar para hacerles consultas. Si quieren ir poniendo en el foro las consultas, bueno, ya habrán visto, creo que ayer fue que aparecieron algunas preguntas y bueno, se van aclarando y por ahí con eso siguen avanzando. Bueno, nos despedimos, que estén muy bien, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chau, nos vemos.